Mire, siempre me gusta recordarle a la iglesia cuán importante es que nos congreguemos. La Escritura dice que no dejemos de congregarnos. Pueden ocupar su lugar. Que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y es que miren, hermanos, hay un principio en la palabra. Pablo habla en Romanos 11 de que si las primicias son santas, luego todo lo demás es santo. Cuando usted y yo le damos lo primero a Dios, reconociendo quién es Él, el que nos sostiene, el que nos da de su gracia, su favor, el que nos da vida, cuando le damos lo primero a Él, todo lo demás se bendice. Todo lo demás. Y hoy es el primer día de la semana. Hoy es el primer día de la semana. Cuando usted y yo, de una manera consciente y práctica, le damos a Dios lo primero, este día, los siguientes días van a ser bendecidos. Si las primicias son santas, luego todo lo demás es santo. Así es de que es muy importante que usted y yo estemos juntos, en armonía, porque allí es donde el Señor envía bendición y vida eterna. Venir a la iglesia no es una decisión del domingo por la mañana. Es una disposición que se va desarrollando durante toda la semana, para estar con nuestros hermanos, para vivir en comunidad, para experimentar a Dios juntos. Podemos aprender en casa, podemos leer la Biblia en casa, podemos orar en casa, pero hay algo completamente diferente cuando lo hacemos juntos. Hay algo extraordinario que el Señor trae para nuestra vida cuando lo hacemos en comunidad. Eso es irreemplazable. La vida de iglesia no se puede reemplazar viendo un video de YouTube. Aunque pronto vamos a tener videos de las predicaciones en YouTube. Sí. Y hay un equipo que se está preparando para eso. Pero nada sustituye lo presencial. El extendernos la mano, el mirarnos a los ojos, el poder animarnos, edificarnos, exhortarnos. ¿Cuántos aman DIAF? ¿Sí? Pues mire, amar a DIAF es amar a Cristo. Amar a DIAF, amar a nuestra comunidad, es amar a Cristo de una manera práctica. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que ya nos dijo nuestro pastor la semana pasada, que vamos a empezar el día de hoy. Y es una serie de predicaciones, de mensajes que tienen que ver con la mesa, con la relevancia de la mesa en el contexto de la enseñanza del Nuevo Testamento, aunque también en el Antiguo Testamento la mesa era algo muy importante, como lo vamos a poder observar en estas semanas a través de los predicadores. Va a ser un tema que vamos a estar señalando, y el día de hoy vamos a hablar sobre la mesa de gracia y misericordia. Y ahí va a estar presente esta imagen, porque la mesa formó parte esencial de la obra de Jesucristo en medio de nosotros, de la humanidad. Y a través de lo que Él compartió en la mesa, lo que Él habló en la mesa, el Padre reveló su gracia y misericordia para cada uno de nosotros. Le voy a invitar que abra su Biblia en Marcos capítulo 2 y del versículo 13 al 17. Leamos la primera vez que se menciona la mesa en el contexto de los evangelios. Usted y yo podemos recordar que el primer evangelio que se escribió no fue Mateo, aunque aparece en primer lugar en nuestras Biblias. El primer evangelio que se escribió fue el evangelio de Marcos.
Y Marcos es un evangelio que tiene una particularidad. Es el testimonio de Pedro. Marcos registró, dicen los eruditos, los estudiosos, las palabras de Pedro. No tenemos un evangelio de Pedro, pero Marcos refiere el testimonio porque su fuente principal de todos los acontecimientos que Marcos describe es Pedro. Y es el primer evangelio que se escribe, y se escribe para los romanos, para un pueblo poderoso que conquistó el mundo antiguo, que sometió naciones, reinos y pueblos. Pero Marcos habla que Cristo vino a establecer un reino, no por imposición, no a través de la milicia, sino a través del amor y del servicio. Y es entonces que nosotros aquí en Marcos capítulo 2 del 13 al 17 vamos a ver la primera referencia. También el mismo relato está en Mateo 9 del 9 al 13. Y como parte de los sinópticos, Lucas lo registra en el capítulo 5 del 27 al 32. Son pasajes paralelos que podemos leer, y algunos añaden algún elemento para nuestra comprensión que ahorita vamos a ir descubriendo. Así es de que quiero que leamos esta porción de las Escrituras, después vamos a orar y entramos al mensaje. ¿Le parece bien? Pues vamos a leer juntos, yo en voz alta y usted con su vista. Dice así Marcos 2 del 13 al 17. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Vamos a orar. Señor, gracias por la bendición de estar en este lugar, juntos, Señor, entrelazados en un mismo sentir, que es el darte la gloria, la honra y la alabanza. El reconocer que tú eres Dios, el Dios que nos creó, el Dios que nos amó, el Dios de nuestra salvación. Y en esta hora, Señor, después de haber cantado acerca de tu amor, cantado acerca de tu misericordia, de tu gracia, de tu fidelidad, reconociendo con nuestros labios quién eres tú, ahora queremos recibir tu palabra, Señor. Que tu palabra hable a nuestra vida de una manera clara, Señor. Que este mensaje sea un mensaje, Señor, que nos impulse a vivir conforme a tu perfecta voluntad. Gracias, Señor, por la vida de tus hijos, por cada familia aquí representada que hoy ha sido bendecida, Señor, a través de la administración de la comunión, recordando tu obra, tu sacrificio. Gracias por cada mujer, por cada varón, por cada joven y adolescente, Señor, que hoy puede vivir, Señor, en comunidad, en unidad, Señor, experimentando tu reino. Por eso te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una mesa de gracia y misericordia.
En esta semana le pregunté a la inteligencia artificial. Usted sabe que hoy tenemos ese recurso que prácticamente nos puede referir cualquier tema. Cualquier pregunta que le hagamos a la inteligencia artificial nos responde, porque esa inteligencia se nutre por la gran data que hay en el mundo entero, por la suma de información que hay en todos los asuntos en el mundo entero. Y mire, yo le pregunté dos cosas a la inteligencia artificial. Número uno, ¿qué significa la mesa para la cultura mexicana? Y me respondió lo siguiente: para la cultura mexicana, la mesa trasciende su función como mueble. Hoy tuvimos una mesita, ¿verdad?, delante de nosotros, que en principio de cuentas es un mueble. Pero para la concepción de los mexicanos, una mesa es más que un mueble. Es el corazón del hogar y es un espacio sagrado de conexión humana donde se preservan historias, sabores y tradiciones. Representa un punto de encuentro fundamental que favorece la unión familiar, la comunicación y el sentido de pertenencia. El significado de la mesa en México se manifiesta en dos ejes principales. Número uno, centro de identidad y tradición. Es el escenario donde se vive la gastronomía mexicana, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, sirviendo como un recordatorio constante de la identidad nacional. Sí. En el mundo nos conocen por lo que comemos. Sí. Algunos llegan a decir de los mexicanos que olemos a maíz, porque prácticamente en todas nuestras comidas comemos maíz. Las acompañamos por las tortillas, por principio de cuentas. Bueno, pues cada vez que nos sentamos a la mesa, estamos nosotros exaltando no solo la gastronomía mexicana, sino la unidad familiar. Y el segundo eje principal es un núcleo. La mesa para los mexicanos es un núcleo de vínculos emocionales. A pesar de la posmodernidad, la mesa sigue siendo el lugar donde se fortalecen los vínculos y se nutre emocionalmente a los miembros de la familia a través de la convivencia de calidad. Por eso, cuando usted y yo queremos compartir un tiempo especial con alguien, lo invitamos a la mesa. Te invito a comer, porque es algo significativo que trae vínculos a niveles no solo sociales, sino emocionales. A mí me gustó esto, que está al alcance de todos en el conocimiento, la importancia de la mesa para los mexicanos. Si esto es, qué bueno, es algo digno de reconocer. Pero la segunda pregunta que le hice a la IA es: ¿qué significa la mesa en la cultura judía? Porque el pasaje que acabamos de leer está inmerso no en la cultura mexicana, está inmerso en la cultura judía, que es una cultura ancestral. Entonces, mire lo que encontré, la respuesta de la inteligencia artificial. En la cultura judía, la mesa no solo es un mueble para comer, sino un altar sagrado dentro del hogar. Tras la destrucción del segundo templo de Jerusalén, la mesa familiar adquirió el estatus simbólico del antiguo altar de sacrificios, convirtiéndose en el centro de la espiritualidad cotidiana. Este simbolismo
se manifiesta a través de conceptos y prácticas clave como las siguientes. Número 1, el altar del hogar, es decir, la Mizbehay. En el judaísmo se dice que mientras el templo existía, el altar espiaba por el hombre. Ahora la mesa de un hombre espía por él. El acto de comer se eleva de una necesidad biológica a un acto ritual de santidad. Eso es lo primero. Lo segundo, es un santuario en miniatura, un mikdash meat, es decir, la mesa transforma la casa en un pequeño templo donde la comida, cuando es kosher y se acompaña de palabras de Torah, se convierte en una ofrenda espiritual. Número 3, para los judíos la mesa implica hospitalidad. Haknasat Orhim. Abrir la mesa a invitados y necesitados es una de las formas más altas de servicio a Dios, emulando la hospitalidad de Abraham, el padre del pueblo de Israel. Y número 4, centro del Shabbat y festividades. La mesa es el escenario de rituales fundamentales como el encendido de las velas, la bendición del vino, que es el kiddush, y de los 2 panes trenzados, la jalá, que representan la doble porción de maná en el desierto. Es decir, tanto para la cultura mexicana como para la cultura judía, la mesa es más que un mueble. Es un lugar muy relevante en el seno de la familia. Es un lugar que se torna espiritual. Es un lugar donde se convive, donde se transmite la fortaleza, el ánimo, en el sentido emocional para cada miembro de la familia. Ahora, yo quisiera que en este pasaje que hemos leído pongamos atención a las personas que están involucradas en este relato. Si usted tiene ahí su Biblia, yo quiero señalar algunos personajes que participan en este relato. Número 1, entrando al texto, Leví, que también es conocido como Mateo. Leví era un publicano que hace un banquete en su casa para invitar a Jesús. Es más, Lucas, si usted lee este pasaje como lo narra Lucas, dice que Leví, después de que lo llamó el Señor Jesús, hizo un gran banquete en su casa para recibir a Jesús. Y entonces este personaje invita a Jesús a su casa. Y parte de los invitados que estaban allí en ese lugar eran precisamente publicanos como Leví, sus compañeros de trabajo, que cobraban impuestos al pueblo de Israel y eran considerados como traidores a la patria, porque trabajaban para el imperio romano, ¿sí? Porque se enriquecían a expensas de sus compatriotas. Y entonces los israelitas no querían a los cobradores de impuestos. Eran menospreciados, eran señalados, eran apartados. Bueno, ahí estaban los publicanos. Y el principal en este capítulo, Leví, con sus amigos, con sus secuaces, con los de la mafia, con su gremio, sí, ahí estaban. Eran a los que él conocía.
Si los demás lo menospreciaban, si los demás lo apartaban, pues él se juntaba pues con los que compartían su propio oficio. Luego se menciona a los pecadores. A los pecadores. Mire, ahí en el versículo número 15 dice: aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de él, hablando de Leví, muchos publicanos, y hablamos de ellos, y pecadores. Ahí están los pecadores. ¿Quiénes eran? Bueno, la idea básica de un pecador es de alguien que no acierta o de alguien que falla. Y se usa para, primeramente, las personas que eran inferiores intelectualmente y no comprendían la ley de Dios y por eso no la obedecían. Había personas consideradas en Israel que les faltaba entendimiento. ¿Cuántos fueron listos aquí para las matemáticas? Algunos, ¿verdad? Pero ¿cuántos batallaron con las matemáticas? Otros, ¿verdad? Y veíamos, ¿verdad?, que para algunos se les facilitaba la raíz cuadrada y todas esas ecuaciones de primero, segundo, tercer grado, las derivadas y no sé cuántas cosas hay en el mundo de las matemáticas que a veces otros no entendemos. Bueno, un pecador era aquel al que se le consideraba que le faltaba entendimiento, pero no para las matemáticas, no para hacer cuentas, sino para obedecer la ley. ¿Se ha encontrado con personas que son lentas para aprender? Que le dice: oyes, come de esta manera. Oye, lávate el cabello así, o los dientes, o algo así. ¿Me haces un favor? ¿Sí? Gracias. Hay personas que no entienden o no entendemos o no entienden a la primera, gracias Jerry, a la primera, sino que necesitan 2, 3, 4, 5, 10 veces y como que van medio entendiendo. Sí, bueno, aquellos que no obedecían la ley, algunos de ellos era porque les faltaba entendimiento intelectual, porque no la captaban inmediatamente. Pero también un pecador era considerado como alguien inferior en cuanto a la moral. A la moral. Sí. O sea, una persona inmoral, una persona que agraviaba a sus semejantes haciendo cosas inmorales, por ejemplo, mentir, robar. Y bueno, pues no digamos de lo sexual también, pero eran señalados como pecadores, personas inferiores. Él no cumple la norma, él no cumple lo establecido, él es una persona inmoral, él es un pecador. Esa era la norma, ¿sí? Y allí estaban con Jesús. También pecadores era un término para describir a los que viven en oposición consciente, no porque les falta entendimiento, sino consciente a la voluntad de Dios revelada en la ley. Por eso en los tiempos de Jesús muchos eran llamados pecadores, porque infringían la ley, no la cumplían, ya sea a sabiendas o por falta de entendimiento, pero no obedecían la voluntad de Dios. Y ahí estaban los infractores, los pecadores. Pero hay alguien más que resalta, y es nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús, ahí en el mismo versículo 15, bueno, dice que estaban ahí con él los publicanos y pecadores, juntamente con Jesús y sus discípulos. Quiero señalar al Señor Jesús, quien se sienta a la mesa con los publicanos y pecadores para compartir la vida, para tener un tiempo especial con Leví y sus compañeros de oficio.
con los pecadores, con los infractores, para tener una conexión con ellos más allá de la comida o de la amistad. Es decir, establecer con este grupo de personas una conexión espiritual para producir en cada uno de ellos una hermandad. Usted y yo somos hermanos, y no somos hermanos de carne o de sangre. Somos hermanos porque hemos puesto la fe en Jesucristo, porque hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, y a través de ese reconocimiento usted y yo somos hijos de Dios, somos miembros de la familia de Dios. No por la voluntad de una persona, por voluntad humana, sino por la voluntad de nuestro Padre Celestial. Sí. Somos hermanos. Somos hermanos, y lo que Jesús quería hacer en este grupo de publicanos y pecadores es que ellos pudieran tener no solamente una conexión de amistad, sino una hermandad por medio de Jesucristo mismo. Por medio de Jesucristo mismo. Y luego tenemos a otros personajes, los fariseos. Los fariseos que aparecen allá en el versículo número 16 junto con los escribas. Dice el versículo 16: y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Bueno, ¿quiénes son los fariseos? Bueno, eran los líderes religiosos en los tiempos de Jesús, los que a sí mismos se consideraban rectos y correctos ante la ley de Dios, quienes pensaban que tenían la capacidad de ser jueces y dictaminar quién era justo y quién era un pecador. ¿Sí? Ellos no entraron a la casa de Leví. Ellos observaron la escena desde fuera. Y cuando vieron esto, pues les daba ya el tamafac, ¿verdad? Se alborotaron. Dijeron: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y no se lo dicen al Señor Jesús directamente, se lo dicen a sus discípulos. Sí. Mire, hace ya como 20 años en la iglesia había una pareja de diáconos que ellos se creían con la facultad de poder juzgar a las demás personas y establecer un criterio a su pensamiento de quién era digno o indigno de tomar la comunión, por ejemplo, de participar en el desarrollo del servicio a través de un ministerio. No sé si usted conoció a alguien así. Nosotros teníamos nuestros personajes ahí, muy religiosos, que ellos se sentían que vivían la vida recta y correcta delante de Dios, y tenían ellos la capacidad de señalar y decir: tú estás bien, tú estás bien, tú estás mal, tú estás peor, tú ya no sirves. Sí. Estos eran los fariseos, los que a sí mismos se consideraban buenos, y ellos podían determinar quién lo era juntamente con ellos. Sí. Por lo menos estos personajes, hay más, pero por lo menos Leví
los pecadores, Jesús y los fariseos nos van a servir hoy de reflexión, hermanos. Porque usted y yo también venimos delante de Jesús a compartir la vida con Él y entre nosotros. Y ahora nos toca a nosotros de alguna manera reconocer o establecer qué papel vamos a desempeñar al venir a la mesa del Señor. Ahí hay una imagen donde la tomé de Chosen, esa serie muy actual, ¿verdad? Muy actual, muy reconocida. A muchos cristianos les gusta Chosen. Y esa es una imagen de Chosen donde el Señor se está sentado ahí a la mesa y ahí está el grupo de sus discípulos, pero también hay algunas mujeres con Él. Sí. Y yo quisiera que en esta tarde hagamos un ejercicio personal, mental y espiritual con quién nos vamos a identificar. Porque cada semana, cada día, usted y yo podemos venir a la mesa del Señor, a la comunión con Él. Esto que hicimos hoy solo es un símbolo de lo que vivimos todos los días en comunión con Dios. Y no solo con Dios, sino en comunión con nuestros hermanos. Entonces, ¿qué le parece si usted y yo asumimos el papel de un publicano y un pecador? A ver, considérese un poquito a sí mismo. Haga un ejercicio mental y véase en un espejo. Hoy nos podríamos ver como un publicano y pecador que necesita de la misericordia y la gracia del Señor, porque todos los demás, todos los que están a su alrededor lo han rechazado, lo han menospreciado, lo han juzgado, le han dicho: tú eres inferior, tú no eres apto, tú no eres como yo, que soy recto y correcto o perfecto. Pudiéramos hoy asumir nosotros un papel de publicanos y pecadores, considerándonos enfermos, porque al final, en el versículo 17, el Señor responde a este grupo de escribas y fariseos y les dice: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Entonces, un publicano, un pecador, es un enfermo que tiene la necesidad de ser sanado en su corazón, en su mente, en sus emociones o en su físico. ¿Se acuerdan ustedes de los leprosos que en los tiempos de Jesús tenían que anunciar su condición, gritando cuando llegaban a un lugar: leproso, 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 para que los demás se apartaran y no fuesen contagiados? Personas que vivían en ciudades de refugio, rechazados porque no podían acceder a la comunión con los demás. Personas enfermas, no solo del cuerpo, sino del alma y del corazón. Para ese grupo de personas está preparada la mesa el día de hoy. Para ese grupo de personas está abierta la puerta para entrar y sentarse a la mesa con Jesús. En esa mesa no estuvieron los escribas ni los fariseos, estuvieron los publicanos y los pecadores. Estuvieron los enfermos, los abatidos, los quebrantados, los menospreciados. Y quizá alguien hoy puede sentirse así entre nosotros. Pues la mesa es para ti, la mesa es para mí,
Hay un lugar en esa mesa para cada uno de nosotros que nos hemos sentido en una condición donde pues no satisfacemos el estándar de los demás, no llenamos los requerimientos, la lista. Para nosotros está un lugar en la mesa y hoy nos podemos identificar con ellos. O también nos podemos identificar con el Señor Jesús, con el Señor Jesús, con nuestro amado, con aquel que nos reveló cómo es el Padre y la forma que Él quiere que vivamos, que abre no solamente sus brazos, sino abre el corazón para compartir la vida con aquellos que son indignos a los ojos de los religiosos. ¿Quién quiere ser como Jesús? ¿Quién quiere ser como Jesús? ¿Quién está en camino, en el proceso para ser como Jesús? ¿Hay alguien aquí que quiere ser como nuestro maestro, siguiendo sus pisadas? ¿Hay alguien que quiere aquí amar como amó Jesús? ¿Hay alguien aquí que quiere ser el reflejo del amor del Padre y de Jesús a los demás que le rodean? Yo creo que sí. Pues Jesús no solamente extendió sus manos, sino que abrió su corazón para abrazar, para aceptar a aquellos que eran indignos. Miren, el día de hoy a mí me parece que hay personas que a veces caminan por la vida cristiana pensando que son superiores a los demás, porque tienen tantos años de conocer el Evangelio, de ir a una iglesia. Es que tengo 50 años de conocer a Jesús y como que eso les da cierto caché, cierta posición delante de los demás. Es que yo tengo conocimiento, es que yo tengo años de servicio. Pero miren, Jesús, hermanos, es el que tiene la gracia y misericordia para con todos aquellos que son rechazados por los espirituales. Hay algunos que dentro de la iglesia se pueden creer muy espirituales, pero yo diría que no son espirituales, que son espiritualoides. Hoy va a aprender un término nuevo: espiritualoide. De aquellos que solamente les falta que traigan alas y una aureola, que se creen archimegarrequete contra espirituales, casi arcángeles, serafines y querubines. Pero mire, el Dios de la gloria se hizo como nosotros, para servirnos, para lavar nuestros pies, para ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Sí, Él es el que tiene la gracia y misericordia para abrazar a aquellos que son rechazados por los que se creen dignos de juzgar a los demás. Los publicanos, los pecadores, el Señor Jesús, ¿o qué le parece el papel de los fariseos? A ver, voltea a ver al que está a tu lado. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Es más fácil, dicen por acá adelante. Es más fácil, es más cómodo. Bueno, el papel de los fariseos es aquel quien hoy se para delante de los demás y a la distancia, porque mantienen su distancia. No se van a juntar con la chusma, no. Mantienen su distancia sin ver, sin observar, sin reconocer que el primero que necesita la misericordia y la gracia del Señor es Él. Es Él.
Los fariseos no estaban ciegos de los ojos, estaban ciegos del alma y del espíritu, y no podían observar, no podían ver su condición, podían ver lo que hacían los demás. El Señor Jesús le dijo a sus propios discípulos: hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Sí. Los fariseos son aquellos que toman el lugar de jueces, usurpando el lugar de aquel que es el único juez en el universo, en el mundo, y que nos ha dado de su gracia y de su misericordia. Aquel que tenía toda la facultad de condenarnos. ¿Recuerdan ustedes aquella escena cuando una mujer fue descubierta en el acto mismo de la infidelidad y la trajeron a rastras delante del Señor Jesús? La colocaron en medio de esa multitud para que fuese apedreada. Deuteronomio 22:22. Dicen muchos eruditos que fue lo que el Señor Jesús escribió mientras Él se agachó a tierra y les había dicho: bueno, ¿qué dice la ley? Pues que muera. Y el Señor dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y en ese momento dicen los estudiosos que lo más probable es que Él escribió Deuteronomio 22:22, donde dice: ambos morirían. Ambos. Si usted lee ese versículo, dice: tanto el hombre como la mujer tenían que morir. Pero se les había olvidado el varón. Pues si habían cachado a la mujer allí, pues ahí estaba el varón. Y cuando ellos, redargüidos en su corazón, fueron confrontados por esa palabra, esa mujer se quedó sola con el Señor Jesús, con el único que tenía la capacidad de condenarla, de juzgarla, de avergonzarla. ¿Cuáles fueron sus palabras? Ni yo te condeno, ni yo te condeno, ni yo te condeno. Ve y no peques más. Sí. Nosotros estamos aquí, hermanos, formando una comunidad no de jueces, no de religiosos como los fariseos. Tenían cosas buenas, sí, pero unas muy malas que les impedía reconocer a Jesús. Sí hubo gente noble como Nicodemo. Nicodemo era uno de esos líderes que buscó a Jesús y lo siguió. Pero usted y yo estamos aquí, hermanos, viniendo a la mesa del Señor, no como jueces, no señalando a nuestros hermanos, sino como publicanos y pecadores, por principio de cuentas. Y si ya nosotros queremos pretender ser alguien como nuestro Señor Jesucristo, abriendo el corazón para abrazar a todos nuestros hermanos. Esa es la relevancia de la mesa. En la mesa hay pecadores, hay enfermos. En la mesa está el que abre su corazón de misericordia. Pero los que juzgan, los que señalan, esos no están allí. Esos están a la distancia. Sí. ¿Quiere venir a la mesa del Señor?
¿quiere ser como el Señor es? ¿O quiere venir hoy como el enfermo, como el publicano, como el pecador? Para usted hay gracia, para mí hay gracia y misericordia del Señor. Sí. ¿Qué le parece que en este lugar haya una mesa grande, donde en vez de juicio haya aceptación y amor? Donde en vez de cerrar la mano, la podamos abrir para recibir a todos aquellos que necesitan del Señor. Yo voy a invitarles a que se pongan de pie.